El 16 de marzo de 1621, fallece Ben Cusbió, líder de los esclavos cimarrones en San Basilio de Palenque, Colombia. Nació en la segunda mitad del siglo XVI, fue un líder que comandó una rebelión de esclavos cimarrones en el nuevo reino de Granada en el siglo XVII. Capturado con su familia, fueron vendidos a Alonso de Campos en 1596, quien operaba al servicio del gobernador. Según lo narrado por Fray Pedro Simón, a fines de 1599, comenzó un alzamiento de ciertos negros cimarrones. La rebelión se encontraba encabezada por Domingo Bió, nombre con el que los españoles conocían a Bencos. El gobernador de Cartagena ofreció el 18 de julio de 1605 un tratado de paz, el cual no se concretaría hasta 1613. El tratado fue violado por los españoles en 1619, cuando fue sorprendido por la guardia de la muralla y apresado. El nuevo gobernador ordenó su ejecución, argumentando que era peligroso el respeto que Bencos generaba en la población. Fue finalmente ahorcado y descuartizado el 16 de marzo de 1621. El 16 de marzo de 1740, en Benidorm, España, se descubre la Virgen del Sufragio. La leyenda de la Virgen relata que en 1740, los vecinos de Benidorm se vieron sorprendidos por la llegada a sus playas de una pequeña embarcación sin tripulación. Se creyó que quizás la causa de la desaparición de los tripulantes era la peste, y esto infundió pavor. Las autoridades, después de discusiones y consultas, decidieron quemar el barco. Fue incendiado sin retirar nada, y cuando las llamas se extinguieron, los niños buscaron clavos y hierros entre la ceniza, y encontraron intacta y resplandeciente una imagen de la Virgen con el niño Jesús. El bicentenario de la llegada de la pequeña embarcación se celebró en 1930, en noviembre. El 2 de enero de 1926, Papa Pío XI declaró a la Virgen del Sufragio, patrona de Benidorm. Solo se saca la Virgen en ocasiones muy especiales, la última vez que salió, fue con la visita del rey Juan Carlos I. Existen varias réplicas de la Virgen, que se sacan en sus fiestas. El 16 de marzo de 1963, en Bali, erupciona el monte Agung, donde mueren 11.000 personas. La erupción de 1963 fue una de las más grandes y devastadoras en la historia de Indonesia. El 18 de febrero de 1963, los residentes locales escucharon fuertes explosiones y vieron nubes elevándose desde el cráter del monte Agung. El 24 de febrero, la lava comenzó a fluir por la vertiente norte de la montaña, cubriendo una distancia de 7 kilómetros en los siguientes 20 días. El 16 de marzo, el volcán entró en erupción, lanzando escombros a 10 kilómetros en el aire, y generando flujos piroclásticos masivos. Estos flujos destruyeron numerosas aldeas, y tras la erupción, hubo fuertes lluvias que causaron desprendimientos de sedimentos fríos. Una segunda erupción ocurrió el 16 de mayo, y dio lugar a flujos piroclásticos que mataron a otros 200 habitantes. El 21 de enero de 2019, este monte volvía a entrar en erupción. El 16 de marzo de 1978, a 5 kilómetros de la costa de Bretaña, el supertanque Amoco Cádiz se parte en dos, generando el quinto derrame de la historia. El Amoco Cádiz fue un petrolero construido en 1974, y de un peso de 223.000 toneladas. El 16 de marzo de 1978, un temporal causó daños considerables en el buque, que terminó por romperse en dos mitades. El buque contenía 1.604.500 barriles de crudo ligero. Las condiciones climáticas adversas provocaron la desintegración completa del barco antes de que se pudiera bombear el petróleo, lo que provocó que toda su carga de petróleo crudo y 4.000 toneladas de fuel oil se derramaran en el mar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense estima que el derrame total ascendió a más de 220.000 toneladas de petróleo. En 1988, un juez federal estadounidense ordenó a la corporación Amoco Oil pagar $85 millones en multas, $45 millones por los costos del derrame y $39 millones en intereses. El 16 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. El organismo sustituye a la Comisión de Derechos Humanos, ya que este muy a menudo fue criticado por incluir miembros que ni siquiera podía defender sus propios pueblos contra violaciones de los derechos humanos de sus propios gobiernos. Los miembros de la ONU estaban de acuerdo de dar prioridad a los candidatos para el Consejo, a países que promueven el respeto para los derechos humanos. Algunos de los miembros del Consejo como China, Cuba, Arabia Saudita y Venezuela, son considerados como altamente represivos según Amnistía Internacional y otras organizaciones. Está formado por 47 estados, elegidos por mayoría en la Asamblea General. Los asientos
Se distribuyen entre los grupos regionales de las Naciones Unidas. 13 por África, 13 por Asia, 8 por América Latina y el Caribe, 7 por Europa Occidental y otros grupos, y 6 por Europa Oriental. El 16 de marzo de 2008, en el Puente Internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, se celebra el gran recital Paz sin Fronteras. Con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando Velasco, asistieron más de 100.000 personas de ambos países. Paz sin Fronteras es el nombre que recibe una serie de conciertos gratuitos al aire libre, liderados por el cantante colombiano Juanes, junto a otros artistas reconocidos a nivel internacional. La primera edición se realizó en 2008, entre la frontera de Colombia y Venezuela, en el Puente Internacional Simón Bolívar. La segunda en 2009, en la Plaza de la Revolución en Cuba, y se planteaba un tercer concierto en la ciudad de Caracas en Venezuela para 2013. El primer concierto tuvo como objetivo reafirmar el mensaje antibelicista de que los colombianos, venezolanos y ecuatorianos son hermanos sudamericanos, independientemente de la relación que exista entre la orientación política de los gobiernos de turno. Fue organizado por Juanes, quien a su vez fue su anfitrión. Ocurrió el 16 de marzo de 2008, entre las 13 horas y las 17 horas, en el Puente Internacional Simón Bolívar. Paz sin Fronteras nació como iniciativa tras la crisis diplomática que mantuvieron Ecuador, Colombia y Venezuela. Los artistas que participaron del primer concierto fueron Alejandro Sanz, Juan Fernando Velasco, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Ricardo Montaner, además del propio Juanes. Ninguno de los artistas, ni las personas encargadas del concierto, cobró por sus servicios, por tratarse de un concierto gratuito al aire libre, que busca ser un símbolo en busca de la paz en la región. Según los cálculos, más de 300.000 personas estuvieron en la primera edición Paz sin Fronteras. El segundo concierto fue realizado en La Habana, sobre el escenario de la Plaza de la Revolución, ante más de 1.150.000 personas, en su mayoría cubanos y extranjeros entre turistas y estudiantes. Una cifra histórica, sin precedentes para un espectáculo de este tipo. Juanes y sus invitados clausuraron el histórico concierto en La Habana del proyecto Paz sin Fronteras. Los artistas asistentes, Juanes, Olga Tañón, Dani Rivera, Miguel Bosé, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute y Juan Fernando Velasco. También Jovanotti, Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, Orillás, Carlos Varela, X Alfonso, Cucú Diamantes y Yerba Buena y los Bam Bam. El espectáculo artístico, que rebasó las 5 horas, se ha convertido en un suceso histórico sin precedentes, tanto por la magnitud de personas asistentes, como por la repercusión internacional. El nombre de este evento sufrió varias modificaciones previas, uno de ellos Paz en la Frontera, pero finalmente el propio Juanes definió el nombre del evento como Paz sin Fronteras. En el primer concierto, cerca de 500.000 de flores blancas, y varios metros de tela del mismo color, cubrieron los 350 metros de largo del paso fronterizo sobre el río Táchira. Las orillas de este río, que siempre habían estado llenas de basura, fueron limpiadas para recibir a las más de 100.000 personas que acudieron al espectáculo. Un coro de niños de Venezuela y Colombia dio apertura al evento, tras lo cual el cantante colombiano Carlos Vives abrió el concierto con un llamamiento para que los secuestrados vuelvan a casa. Vives se refirió así a los secuestrados, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de otros grupos armados ilegales. El 9 de enero de 2013, se dio a conocer que Juanes y Miguel Bosé tenían toda la intención de llevar a cabo la tercera edición del concierto Paz sin Fronteras en Venezuela.